Incluso nuestro vecino es mejor que tú, dijo mi hermana riéndose cuando vivía en el apartamento que yo pagaba. Todos se rieron. Pero la risa desapareció cuando anuncié que debería haber dejado de ayudar a Rebecca hace meses. Pero seguí diciéndome que ella era mi hermana. La familia ayuda a la familia, ¿no? Eso es lo que solían decir nuestros padres, incluso cuando no era justo, incluso cuando era totalmente unilateral. Ella y su esposo Chris estaban luchando financieramente y de alguna manera me convertí en su cajero automático personal. Al principio eran cosas pequeñas, ayudar con las compras, pagar una factura aquí y allá. Luego, antes de darme cuenta, estaba pagando todo su apartamento porque solo necesitaban tiempo para recuperarse. Ese tiempo se extendió a meses, miles de dólares. Ni una vez me agradeció, ni una vez reconoció lo mucho que estaba haciendo por ella. En cambio, actuó como si me estuviera haciendo un favor al dejarme ayudar y si alguna vez mencionaba el dinero, incluso casualmente, ponía los ojos en blanco y lo quitaba como si yo fuera el ridículo. Sabía que era egoísta, sabía que no me valoraba, pero nada me preparó para la forma en que me humilló en esa cena. Se suponía que sería una velada agradable. Ella y Chris iban a tener una cena familiar en su apartamento que yo seguía pagando, por cierto, pero por supuesto no podían permitirse el lujo de organizarla. Así que terminé pagando todo, la comida, las bebidas, incluso algunas decoraciones en las que Rebecca insistió porque quería que el lugar se viera presentable como si tuviera derecho a preocuparse por las apariencias cuando apenas estaba manteniendo su vida unida. Nuestros padres estaban allí junto con nuestro hermano menor Ethan. Todo empezó bien. El vino fluía. La conversación fue fácil y por un breve momento pensé que tal vez, solo tal vez, Rebecca mostraría algo de gratitud. Pero luego empezó. Al principio fue el pequeño House. Se burló de mí por estar soltera, por trabajar demasiado, por no tener nada. No era nada nuevo. Rebecca me había convertido en el remate de sus chistes durante años. Por lo general lo dejaba pasar, pero esta noche no se detuvo. George, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita?, preguntó. Con una sonrisa, Chris se rió entre dientes. Sí, hombre, tienes que salir. Tomé un sorbo de mi bebida y la ignoré. Pero Rebecca no había terminado. Tal vez deberías pedirle consejo a nuestro vecino, dijo dándole un codazo a Chris. Incluso él es mejor que tú y así como así todos empezaron a reír. Mi propia familia, algo dentro de mí se quebró. Dejé mi vaso y sentí una extraña sensación de calma apoderarse de mí. Entonces los miré directamente y dije sí, estoy segura de que parece mejor considerando que estás durmiendo con él. La risa se detuvo de inmediato por un momento. El único sonido que se encontró en el apartamento fue el zumbido bajo del refrigerador. Todos se quedaron sentados allí mirándome como si acabara de prender fuego a la mesa. La cara de Rebecca se retorció en algo entre sorpresa y enojo. Chris parpadeó un par de veces confundido, su tenedor todavía a medio camino de su boca. Mi madre dejó su copa de vino. Ethan en realidad jadeó como si estuviéramos en una película. Entonces Rebecca soltó esta pequeña risa falsa. Las palabras de mamá me golpearon como una bofetada. Me quedé sentado allí y la miré. ¿En serio? Se cruzó de brazos. ¿Qué creías que pasaría, George? ¿Que humillarías a tu hermana y todos aplaudiríamos? Miré alrededor de la mesa. Ethan todavía estaba congelado, sus ojos moviéndose entre todos nosotros como si estuviera viendo un accidente automovilístico. Rebecca se estaba limpiando la cara corriéndose el rímel. Ni siquiera me miró, pero era la cara de mi padre. Realmente me sorprendió. No estaba enojado, solo parecía cansado. No tenías derecho, mamá continuó. Eso fue entre Rebecca y Chris. No tenías por qué meterte. Solté una risa aguda. ¿En serio? Pagué ese maldito apartamento, le envié miles de dólares mientras ella andaba por ahí con otro guía a espaldas de su marido y de alguna manera soy el malo. Rebecca finalmente levantó la vista, su expresión era fría. Nadie te lo pidió. Apreté la mandíbula. Discúlpame. Ella soltó la nariz. Nadie te obligó a ayudar a George, lo hiciste porque quisiste y ahora actúas como si te lo debiera. Se rió amargamente. Eres patético. Algo dentro de mí snapped. You know what? You're right. No one forced me to help. That was my mistake. And I want to make it again. I read into my word and pulled out a folded check I brought with me. Another $2,000 y a plan to give her. Y él did up to her face for a second. Tentore eating half. Los ojos de Rebecca se abrieron como platos. ¿Jorge? Lo rompí de nuevo. Entonces otra vez. Luego dejé caer los trozos en mi plato. ¿Estás solo? La habitación quedó en silencio. Incluso Ethan parecía sorprendido. La cara de Rebecca se puso roja. No puedes simplemente. Dash, puedo. Me puse de pie. Y acabo de hacerlo. Me di vuelta para irme, pero mi mamá me agarró del brazo con fuerza. No se le da la espalda a la familia. Su voz era profunda, advirtiendo. Aparté mi brazo. Tal vez la familia no debería aprovecharse unos de otros.
Llegué a la mitad del camino antes de que mi padre finalmente hablara. Su voz era tranquila. George, solo, calmémonos todos. Me volví hacia él. Papá, ¿realmente estás de acuerdo con esto? ¿Con lo que hizo? Dudó. Pude verlo en su cara. No estaba de acuerdo con eso. Pero entonces mamá le lanzó una mirada y, sin más, sus hombros se desplomaron. Ella sigue siendo nuestra hija, murmuró. Increíble. Negué con la cabeza y me fui. No llegué muy lejos. Apenas había entrado al pasillo cuando escuché a alguien correr detrás de mí. Era Ethan. ¿Dudar? No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, repitiendo todo en mi cabeza. La aventura de Rebecca, la reacción de mamá, la confesión susurrada de Ethan. Todo daba vueltas en mi cerebro y, por mucho que intentara excluirlo, un pensamiento seguía apareciendo. ¿Quién diablos era el chico misterioso de mamá? Por la mañana ya había tomado una decisión. Necesitaba descubrirlo. Llamé a Ethan. Llévame a donde los viste. Ethan vaciló. ¿A mío? No lo sé. Ethan. Mi voz era firme. Necesito verlo por mí mismo. Suspiró. Bien. Nos vemos en una hora. Condujimos en silencio. Ethan estaba agarrando el volante con demasiada fuerza. Sus nudillos estaban blancos. Entró en el estacionamiento de la cafetería y señaló una mesa en la esquina junto a la ventana. Ahí es donde los vi la primera vez. Lo miré fijamente. Una cafetería normal y corriente. Gente normal dentro. Pero mi madre se había sentado en ese reservado, cogida de la mano de un hombre que no era mi padre. ¿Dónde los viste la segunda vez? Yo pregunté. Ethan vaciló. ¿De verdad quieres ir allí? Me volví hacia él. Sí. Unos minutos más tarde, llegamos a un estacionamiento tranquilo cerca de una ruta de senderismo. Aquí es donde estaban. Ethan señaló un sedán plateado estacionado cerca del borde del estacionamiento. Fruncí el ceño. ¿Esperar? ¿Ese coche? Ethan siguió mi mirada. El mismo sedán plateado estaba estacionado exactamente en el mismo lugar que antes. Sentí que se me aceleraba el pulso. Él está aquí. Los ojos de Ethan se abrieron como platos. Oh. Nos quedamos allí sentados, congelados. Luego, antes de que pudiera dudar, salí del auto. Amigo, ¿qué diablos estás haciendo? Ethan susurró y gritó detrás de mí. Lo ignoré y caminé directamente hacia el sedán. Cuando me acerqué, vi a dos personas en el asiento delantero, mamá y un hombre que definitivamente no reconocí. Estaban hablando. Ella estaba sonriendo. Él se acercó y colocó un mechón de su cabello detrás de su oreja y ella se inclinó hacia él. Mi estómago se retorció. Llamé a la ventana. La cabeza de mamá se levantó tan rápido que casi se golpea contra el techo. El hombre se volvió y su rostro palideció. No esperé. Abrí la puerta de un tirón. ¿Qué diablos es esto? Mamá parecía que iba a desmayarse. George, ¿qué estás haciendo aquí? La boca del hombre se abría y cerraba como la de un pez. Era mayor, quizá rondaba los 50. Tenía el pelo bien peinado y una camisa bien planchada. Parecía el padre de alguien, el marido de alguien. ¿Quién diablos es este? Pregunté de nuevo. Mamá no respondió, pero el hombre sí. Soy su jefe. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Ella qué? Mamá se cubrió la cara. ¡Ay, Dios mío! Pero ya era demasiado tarde. El tipo, su jefe, parecía muy culpable. No estaba mintiendo. Holly, me volví hacia mamá con voz aguda. ¿Cuánto tiempo? Ella todavía no respondió. El tipo tragó saliva y luego, apenas más que un susurro, dijo, casi 2 años. Todo mi cuerpo se entumeció. Escuché a Ethan soltar un silencioso truco. Detrás de mí, pero no podía apartar la mirada de ella. ¿2 años? Repetí. Rebecca había estado haciendo trampa durante 6 meses y yo me había disgustado. Pero mamá había estado haciéndolo durante 2 años. Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. ¿Papá lo sabe? Mamá todavía no me miraba. Esa fue respuesta suficiente. Y de repente me di cuenta, algo aún peor. La forma en que había defendido tan rápidamente a Rebecca, la forma en que me había mirado con disgusto, como si yo fuera el villano por exponerlo. Ella no solo estaba protegiendo a su hija, ella se estaba protegiendo. Mamá se sentó allí, congelada. Ella no habló, no se movió, solo se quedó mirando el tablero como si me ignorara el tiempo suficiente, yo desapareciera. Ethan rompió el silencio. 2 años,
Le temblaba la voz. Has estado engañando a papá durante 2 años. Mamá se estremeció, como si la hubiera bofeteado. Su jefe, este tipo cualquiera y de aspecto patético, se removió incómodo en su asiento. Mira, probablemente debería ir. Sí, espeté. Debería. Buscó a tientas la manija de la puerta y prácticamente se cayó del auto. Ni siquiera miró hacia atrás mientras se escabullía, como una cucaracha cuando se encienden las luces. Entonces éramos solo nosotros. Mamá suspiró y se pasó una mano por el cabello. Nunca quise que te enteraras así. Me reí, pero no había nada de humor en ello. Así, mamá, no hay una buena manera de descubrir que tu madre se ha estado tirando a su jefe a espaldas de papá durante 2 años. Ella hizo una mueca. Baja la voz. Ethan explotó. ¿Entonces nadie más se entera? Entonces podemos fingir que todo está bien, como lo has estado haciendo. Mamá finalmente nos miró y su expresión se volvió fría. No entiendes el matrimonio. Ethan dejó escapar una risa aguda y amarga. Oh, creo que lo entiendo muy bien. Exhaló bruscamente y se frotó las sienes. El matrimonio es complicado. No sabes lo que es estar con alguien durante 30 años, sentirse atrapado. La interrumpí. No. Ella parpadeó. ¿No qué? No intentes justificarlo. Mi voz era plana. No me importa si eras infeliz. No me importa si te sentías atrapado. Tenías una opción. Podrías haber dejado a papá. Podrías habérselo dicho. Pero en lugar de eso, mentiste durante 2 años. Mamá negó con la cabeza. ¿No entiendes esto? Ella hizo un gesto vagamente. Ethan hizo un ruido ahogado. ¿Hablas en serio? Hacer trampa te dio espacio para respirar. Ella se cruzó de brazos. Salvó mi matrimonio. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Salvó su matrimonio? Repetí lentamente. Mamá asintió. Sí, sin él. Habría dejado a tu padre hace mucho tiempo. Pero esto me permite quedarme. Ethan y yo simplemente la miramos fijamente. Entonces Ethan se volvió hacia mí, su voz tranquila pero mortal. Díselo. Mamá frunció el ceño. ¿Dime qué? Dudé y luego me di cuenta de por qué diablos estaba dudando. Me enderecé, la miré directamente a los ojos y dije: Rebecca engañó a Chris. Todo el cuerpo de mamá se puso rígido. ¿Con el vecino?, añadió Ethan. Durante 6 meses. Silencio. El rostro de mamá se contrajo. Eso es diferente. Dejé escapar una risa incrédula. ¿Cómo? Parecía nerviosa, como si estuviera buscando una excusa. ¿Por qué? Porque Rebecca es joven. Cometió un error. Oh, ¿pero no lo hiciste? Ethan respondió. Mamá lo fulminó con la mirada. No es lo mismo. Me crucé de brazos. Díselo a papá. En el momento en que lo dije, toda su conducta cambió. Su rostro palideció. En realidad parecía asustada. Ahora no le dirás a tu padre, dijo rápidamente. Incline la cabeza. ¿Por qué no? Quiero decir, si eso salvara tu matrimonio, ¿no te lo agradecería? Apretó la mandíbula. Eso no es gracioso. Di un paso más cerca. ¿Sabes qué más no es divertido? Ver a papá trabajar duro para nuestra familia, mientras tú corres a sus espaldas con alguna patética excusa de hombre. Me disgustas. Ella se estremeció. Entonces, por primera vez, pareció desesperada. Por favor, dijo en voz baja. No se lo digas. La estudié. Esta no era la misma mujer que se había sentado a esa mesa la noche anterior, llamándome patético. Esta no era la misma mujer que había defendido a Rebecca sin dudarlo. Esta era una mujer que estaba aterrorizada y eso me hizo darme cuenta de algo. No tenía miedo de perder a papá. Tenía miedo de lo que pasaría si papá descubriera quién era ella en realidad. Nunca antes había visto a mamá asustada, enojada, segura, decepcionada, todo el tiempo. Pero esto era diferente. No tenía miedo de perder a papá. Tenía miedo de que él lo supiera. Ethan y yo nos quedamos allí, esperando que ella dijera algo para justificarlo, para suplicar, para explicar. Pero ella no lo hizo. Ella simplemente se cruzó de brazos y dijo: Si se lo dices, destruirás esta familia. Solté una risa aguda y sin humor. Mamá, esta familia ya está destruida. Ethan negó con la cabeza. Tú y Rebecca lo hicieron por su cuenta. El rostro de mamá se endureció. Si le dices, tú, ¿romperle el corazón?
Ya lo hiciste, respondí. Ella se estremeció. Durante un largo momento, ninguno de nosotros habló. Entonces tomé mi decisión. Saqué mi teléfono. Los ojos de mamá se abrieron como platos. ¿Jorge? La ignoré, me desplacé hasta el nombre papá y presioné llamar. Mamá se abalanzó hacia adelante. No, no lo hagas. Di un paso atrás. Agarró mi teléfono, pero lo saqué fuera de su alcance. Papá contestó al segundo timbre. Oye, hijo, ¿qué pasa? Respiré profundamente. Ethan asintió bruscamente y luego dije las palabras que cambiarían todo. Papá, tenemos que hablar. Se trata de mamá. Mamá se desplomó sobre el capó de su auto. De hecho, se desplomó y se cubrió la boca con la mano como si acabara de ver su mundo arder en llamas. Porque así era. Las siguientes semanas fueron un caos. Papá quedó destruido. Nunca lo había visto llorar antes. Pero cuando Ethan y yo lo sentamos y le dijimos la verdad, él simplemente se quedó ahí sentado, mirando al suelo, con todo su cuerpo temblando. Luego, sin decir palabra, se levantó, cogió las llaves y se fue. 2 días después, solicitó el divorcio. Rebecca intentó llamar. Chris intentó rogarle que la aceptara de nuevo. Él la bloqueó. Ella apareció llorando en su trabajo y la seguridad tuvo que escoltarla fuera. Ella volvió a vivir con mamá, las dos sentadas en esa casa grande vacía, culpándome por todo. Ethan y yo nos mantuvimos cerca de papá. Luego, el giro final, una semana después de que papá se fue, me llamó y me dijo, «Hijo, necesito que escuches algo». Luego puso el teléfono en altavoz. La voz de mamá llegó a través de la línea. «Tienes que perdonarme. Solo lo hice porque me sentí miserable contigo, y si realmente me amaras, lo entenderías». Papá colgó. «Eso es todo lo que necesitaba escuchar», dijo. Luego, por primera vez en mi vida, se rió. Una risa real y genuina. Y fue entonces cuando supe que papá iba a estar bien. Actualizar. Entonces, no pensé que volvería con una actualización. Pero aquí estamos. Si no leíste mi publicación original, aquí tienes la versión corta. Mi hermana Rebecca estaba engañando a su marido con una vecina. La sorprendí en una cena familiar y mi madre se puso furiosa, no por la aventura, sino porque yo lo había arruinado todo. Resultó que mamá había estado engañando a mi papá con su jefe durante 2 años. Ethan, mi hermano menor y yo se lo contamos a papá, y él inmediatamente solicitó el divorcio. A Rebecca la dejaron. Se mudó de nuevo con mamá y ambos decidieron que yo era el malo. ¿Fresco? ¿Atrapado? Excelente. Bueno, aquí es donde las cosas dan un giro. Unos días después de que papá se fue, comencé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Cosas extrañas y crípticas, como deberías haber mantenido la boca cerrada y esto no ha terminado. Al principio pensé que estaba siendo dramático, pero luego recibí un mensaje que me hizo sentir un escalofrío. Era una dirección, la dirección de mi casa. Se lo mostré a Ethan y se puso pálido. Amigo, esto se está poniendo espeluznante. No es broma, dije. Bloqueé el número, pero los mensajes seguían llegando de diferentes personas. Sabía que Rebecca estaba molesta, pero ese no parecía su estilo. En todo caso, ella era del tipo que lloraba y hacía berrinches, no que enviaba amenazas anónimas. Luego, hace 2 noches, estaba saliendo a cenar cuando Ethan me llamó. Su voz temblaba. Amigo, el auto de papá quedó destrozado. Corrí. Efectivamente, el auto de papá tenía malas llaves, rayones profundos en todas las puertas, las palabras destructor de hogares grabadas en el capó. Papá se quedó allí, mirándolo. Luego suspiró y dijo, cifras. Todos sabíamos quién era. Mamá y Rebecca lo negaron, por supuesto. ¿Por qué haríamos algo tan infantil? Mamá dijo toda inocente. Rebecca incluso tuvo la audacia de actuar como ofendida. ¿Crees que tengo tiempo para esto? Papá se limitó a negar con la cabeza. Si no fuiste tú, fue alguien a quien le dijiste. Y fue entonces cuando me di cuenta. Mamá y Rebecca no estaban sentadas sin hacer nada sintiendo lástima de sí mismas. Estaban ahí afuera haciéndose pasar por víctimas, contando la historia a su manera, y la gente les creyó. Descubrí a través de un amigo en común que mamá había estado contándoles a todos nuestros parientes que papá fue quien la dejó, que yo era un hermano amargado y celoso que quería arruinar la vida de Rebecca, que yo le había lavado el cerebro a Ethan. Fue una locura. ¿Y la peor parte? Algunos de ellos se pusieron de su lado. Tía Linda, una de las hermanas de mamá, me llamó y de hecho me gritó. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu madre?
Ella espetó. Ella te lo dio todo. Le colgué. Papá, Ethan y yo decidimos que teníamos que dar marcha atrás y dejar que se ahogara en su propio desastre. Pero antes de que pudiéramos, cayó otra bomba. Rebecca estaba embarazada. Sí, ella acaba de anunciarlo en el chat del grupo familiar como si fuera una noticia increíble. Pero hay un pequeño problema. No tiene idea de quién es el padre. Podría ser Chris, el vecino o alguien completamente distinto. El chat grupal explotó. La mamá de Chris intervino, absolutamente furiosa. De repente, Rebecca se hizo la víctima y dijo que estaba muy estresada y que necesitaba apoyo, no juicio. Mamá, por supuesto, la defendió. ¿Y papá? Simplemente envió un mensaje de texto antes de abandonar el chat. Buena suerte. Leyenda. Entonces sí, ahí es donde estamos. Rebecca está en espiral. Mamá todavía está amargada y Ethan y yo simplemente estamos viendo cómo todo arde. Actualizaré si sucede algo más. Pero a este paso, espero que no sea así.